Querida Peñarroya de Tastavins, tu nombre ya da pistas sobre tu carácter, recio y apegado a la tierra. Peña Roja o Roya, por el color rojizo de la roca caliza de los puertos de Beceite, y Tastavins por el río que nace en ti y muere en el Matarraña. Tus primeros pobladores te asentaron en la ladera de una montaña. Estás repleta de calles y cuestas empinadas, de escalones, fáciles de bajar, pero no tanto de subir. En cualquier caso, el visitante siempre podrá hacer paradas para recuperar el aliento y contemplar tu riqueza monumental. Como la iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XVIII y estilo barroco. Y por supuesto, a orillas del Tastavins, el santuario de la Virgen de la Fuente, con su ermita antigua y su hermosa techumbre mudéjar. Si el visitante sigue sediento de historia, puede acercarse al Museo Etnológico Lomas Mut, donde podrá conocer mejor la vida y oficios del pasado. Y si le interesa la paleontología, no dude en visitar la sede de Dinópolis, inaugurada en 2003. Pocos pueblos de Aragón pueden presumir de tener su propio dinosaurio. Los restos del Tastavinsaurio se descubrieron en 1994. Medía unos 17 metros de longitud y pesaba casi 40 toneladas. Pero tranquilos, a pesar de su fiero aspecto, era vegetariano. Dejo para el final tus roques del Masmut, símbolo del municipio. Impresionantes moles calizas con paredes verticales de más de 100 metros de altura, ideales para la escalada deportiva o para prácticas menos arriesgadas como el senderismo. Eso sí, no olviden llevarse unos prismáticos para seguir el vuelo de los buitres que habitan las peñas. Sois afortunados peñarroyeros, y nosotros también por poder visitaros. Besos y abrazos para todos.